En 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler estaba muerto. Benito Mussolini había sido ejecutado y colgado boca abajo en una gasolinera de Milán. Y el mundo esperaba que el tercer gran dictador del siglo cerrara también su ciclo, Francisco Franco, el único aliado de Hitler, que no fue ni juzgado ni derrocado. La ONU lo condenó. 44 países retiraron sus embajadores de Madrid. Los aliados que habían destrozado el nazismo cerraron sus fronteras a España. El heredero al trono español le pidió públicamente que abandonara el poder. Y el propio Roosevelt dijo que no podía aceptar a Franco como miembro de las Naciones Unidas. Franco no se movió. Siguió gobernando a España 30 años más y murió el 20 de noviembre de 1975 en su cama con todos los poderes del Estado a los 82 años. ¿Cómo lo logró? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Bienvenidos a El Abismo. Francisco nació el 4 de diciembre de 1892 en el Ferrol, Galicia, de familia militar, con vocación militar desde niño. A los 17 años ingresó a la Academia de Infantería de Toledo y a los 19 ya combatía en el norte de África. África lo hizo y lo endureció. En Marruecos, el joven Franco aprendió que la guerra es brutal y que los que dudan mueren. Desarrolló una frialdad que sus superiores describían como admirable y sus subordinados como aterradora. A los 33 años, el general más joven de España y posiblemente de toda Europa, en julio de 1936, un grupo de generales lanzó un golpe de estado contra la República Española, la democracia recién nacida que desde 1931 intentaba modernizar un país atrapada en el siglo XIX. Franco no era un líder original del golpe, pero cuando los generales murieron o fracasaron, fue quien quedó al mando. Y Franco tomó una decisión que cambiaría la historia de España para siempre. Llamó a Hitler y llamó a Mussolini. Hitler envió la Legión Cóndor, 4.000 aviadores y técnicos alemanes con aviones de última generación. Mussolini aportó entre 70 y 80.000 soldados italianos. Fue el campo de pruebas de las tácticas que luego usarían en la Segunda Guerra Mundial. El 26 de abril de 1937, los aviones alemanes de la Legión Cóndor bombardearon Guernica, una pequeña ciudad vasca. Día de mercado, civiles en las calles. El bombardeo mató a cientos de personas. El número exacto sigue siendo debatido, pero la imagen que generó se convirtió en el símbolo del horror de la guerra moderna. Picasso lo inmortalizó en un cuadro que hoy está en el Museo de Reina Sofía de Madrid. En 1939, tras 3 años de guerra civil, Franco venció. La República cayó, 500.000 de españoles huyeron al exilio y comenzó lo que Franco llamó la paz de España. Una paz que para los vencidos se parecería mucho a la derrota. En junio de 1940, Francia cayó en 2 semanas ante el avance alemán. Para Franco todo parecía claro. Hitler iba a ganar la guerra y quien no estuviera al lado del ganador quedaría en el bando equivocado de la historia. Así que el 23 de octubre de 1940, Franco subió a un tren en Madrid y viajó hasta la estación de Hendaya, en la frontera con Francia, donde esperaba Hitler en su propio vagón blindado. La reunión duró 9 horas y no llegó a nada. ¿Por qué? Porque Franco pidió demasiado. Para entrar a la guerra del lado de Alemania, exigía al norte de Marruecos, Orán en Argelia, una ampliación del Sahara español, armamentos, aviones y suministros de alimentos para España. Hitler no podía dar todo eso sin traicionar sus acuerdos con Francia, y Franco no rebajó sus exigencias. Después de la reunión, Hitler le dijo a Mussolini algo que se había convertido en unas citas más memorables de la Segunda Guerra Mundial. Antes de volver a reunirme con ese hombre, prefiero que me saquen 3 o 4 muelas. Franco nunca entró en la guerra, envió voluntarios a Rusia. La División Azul, 47.000 hombres para satisfacer a Hitler sin comprometerse formalmente, pero nunca declaró la guerra a los aliados. Y cuando en 1943 quedó claro que Alemania iba a perder, Franco retiró la División Azul de Rusia y se declaró oficialmente neutral. La misma palabra que había usado cuando todo apuntaba a la victoria alemana neutral. 2 veces neutral, en 2 guerras diferentes, con los mismos resultados para él. La ambigüedad como estrategia de supervivencia. En 1945, cuando la guerra terminó, Franco era el problema más incómodo de Europa. Un dictador fascista que había sobrevivido al fascismo, que había colaborado con Hitler sin comprometerse del todo,
y ahora seguía ahí, gobernando en el Atlántico, como si nada hubiera pasado. La respuesta internacional fue contundente. En diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU votó 34-6 la condena del régimen franquista. La resolución decía textualmente que el régimen de Franco era un régimen fascista, organizado e implantado gracias a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini. Recomendó la retirada inmediata de los embajadores de Madrid. 44 países obedecieron. Solo quedaron los de Portugal, Irlanda, Suiza y el Vaticano. España quedó excluida del plan Marshall. La reconstrucción que estaba levantando a toda Europa después de la guerra, España no recibió ni un solo dólar. Para un país ya devastado por 3 años de guerra civil, el aislamiento fue catastrófico. Los años 40 son los que España se recuerdan como los años del hambre. Cartillas de racionamiento, mercado negro, escasez de alimentos, de combustible, de todo. La mortalidad infantil disparada, el país más pobre de Europa Occidental. ¿Cómo respondió Franco? El 9 de diciembre de 1946 organizó una manifestación masiva en la Plaza de Oriente de Madrid. Cientos de miles de personas en la calle. El lema, Franco sí, comunismo no. Franco salió al balcón, saludó a la multitud y en su discurso dijo que España resistiría, que no cedería ante la conspiración judeo-masónica comunista. El mismo lenguaje de siempre, pero ahora sin Hitler ni Mussolini que le respaldaran. Solo él y el miedo que había sembrado durante años. Mientras Franco sobrevivía en el tablero internacional, dentro de España el régimen aplicaba su lógica más brutal. Desde el final de la guerra de 1939, Franco había dividido a España en 2 categorías, vencedores y vencidos. Y los vencidos no tenían derechos. En los primeros 5 años de la dictadura, Franco mandó a ejecutar a decenas de miles de republicanos. Los datos más conservadores hablan de más de 50.000 ejecuciones en la posguerra, los más amplios de más de 100.000. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, sin nombre, sin señal, sin funeral, al lado de tapias de cementerios, en cubetas de carreteras, en barrancos, en pozos, en minas abandonadas. Hoy, casi 80 años después del final de la guerra, España tiene registrada más de 4.265 fosas. Solo 327 han sido exhumadas completamente. Se estima que hay más de 100.000 personas desaparecidas, cuyos familiares todavía no saben dónde están enterradas. El Valle de los Caídos, el monumento que Franco construyó en el monte Guadarrama cerca de Madrid, contiene los restos de 33.000 personas. Muchas de ellas trasladadas desde fosas comunes sin el consentimiento de sus familias. Franco fue enterrado ahí en 1975. Lo exhumaron en 2019, 44 años después de su muerte, y trasladaron sus restos al cementerio de El Pardo, donde está enterrada su familia. Todavía hoy, en 2026, España sigue debatiendo cómo honra a las víctimas del franquismo. Hay un crimen del franquismo que durante décadas fue casi completamente ignorado. Desde el final de la guerra civil, el régimen franquista aplicó una política sistemática de separación de hijos de padres republicanos. El doctor Antonio Vallegas Nájera, el psiquiatra más influyente del régimen, había desarrollado una teoría, que el gen marxista era una enfermedad transmitible y que los hijos de los republicanos, si creían que sus padres serían infectados por ese gen, la solución, separarlos, entregarlos a familias franquistas o a instituciones religiosas, donde crecerían como buenos españoles sin contaminación roja. Las estimaciones hablan de decenas de miles de niños. En algunos casos se falsificaron registros de nacimiento. A las madres se les dijo que sus hijos habían muerto en el parto. La práctica continuó más allá de la guerra. En los años 50 y 60, vinculada a clínicas, conventos y hospitales religiosos, donde se separaban a recién nacidos de madres consideradas inmorales o incapaces, el número total de afectados sigue sin conocerse con exactitud. Muchos de los implicados ya han muerto y los registros en muchos casos fueron destruidos. Los llamaron los niños robados del franquismo y algunos todavía hoy siguen buscando quiénes son. A finales de los años 40, algo cambió en el mundo. La Unión Soviética había construido su primera bomba nuclear. La Guerra Fría había comenzado y Estados Unidos necesitaba aliados en Europa contra el comunismo. Franco
Franco, que llevaba décadas proclamando que su mayor enemigo era el comunismo, de repente se convirtió en alguien útil. En 1953, España y Estados Unidos firmaron los Pactos de Madrid. Washington instaló 4 bases militares en territorio español: Torrejón de Ardoz, Marón de la Frontera, Rota y Zaragoza. A cambio, España recibió ayuda económica y militar americana y, lo más importante, reconocimiento internacional. En 1955, España fue admitida como miembro del Pleno Derecho de la ONU, la misma organización que en 1946 había condenado el régimen de Franco como fascista. Ahora le abrían sus puertas. En 1959, el presidente Eisenhower visitó Madrid, se reunió con Franco en el aeropuerto, le dio la mano, sonrió para las cámaras. El dictador fascista, que 9 años antes era un paria internacional, era ahora aliado de la democracia más poderosa del mundo. La Guerra Fría hizo lo que ni Hitler ni Mussolini habían logrado: integrar a Franco en el orden mundial. En los años 60, España cambió. El llamado milagro económico español, el turismo, la apertura parcial de los mercados, el crecimiento, los españoles empezaron a viajar, a ver televisión, a consumir. Franco seguía ahí, envejeciendo, cada vez más débil. Los últimos años fueron oscuros. El régimen ejecutó 5 militantes del ETA y el FRAN en septiembre de 1975, y a pesar de las peticiones de clemencia de decenas de países europeos y del propio Papa, fue el último fusilamiento de la dictadura y encendió una ola de protestas internacionales que nadie en el Palacio del Pardo quería gestionar. 2 meses después, el 20 de noviembre de 1975, Franco murió. Lo habían mantenido vivo con máquinas durante semanas. Su familia quería más tiempo. Su médico dijo después que fue la agonía más cruel que había presenciado. Tenía 82 años. Había gobernado España durante 33 años. En Madrid la gente salió a la calle, unos llorando, otros callados, y en los bares de las ciudades universitarias se abrieron botellas de champán. 50 años después de la muerte de Franco, España seguía dividida sobre su figura. Para unos fue el hombre que dio estabilidad a un país devastado, que modernizó la economía y que preparó la transición a la democracia, designando a Juan Carlos I como su sucesor. Para otros fue el responsable de la mayor represión política de la historia española moderna, de más de 100.000 ejecutados, de miles de niños arrancados a sus familias, de 4.000 fosas comunes, de las que más de 2.000 todavía no han sido descubiertas. En 2019, sus restos fueron exhumados del Valle de los Caídos y trasladados a un cementerio familiar. El debate sobre ese traslado duró meses y llenó portadas de periódicos. En 2022 se aprobó la ley Memoria Democrática, que entre otras cosas declara ilegítimo el régimen franquista. La oposición votó en contra. Franco lleva 50 años muerto y sigue siendo el político más divisivo de España, el único dictador aliado de Hitler que no fue juzgado, el hombre que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, al aislamiento internacional y a la Guerra Fría, y que murió en su cama. ¿Cómo se explica eso? ¿Fue solo habilidad política o fue que el mundo decidió que no valía la pena mirarlo? Cuéntame tu opinión en los comentarios. En El Abismo seguimos abriendo los archivos que nadie quiere leer. Nos vemos en el próximo video.